En una intervención quirúrgica y cargada de datos, Iñárritu desmontó punto por punto el discurso de Rafa Hernando, recordándole al PP sus estrechas y documentadas relaciones con el Kremlin durante la etapa de Aznar y Mariano Rajoy. Con fechas, nombres y hechos, expuso cómo, mientras hoy intentan agitar el fantasma de la injerencia rusa, en su momento no solo estrechaban la mano de Putin, sino que facilitaban el repostaje de buques de guerra rusos en Ceuta y firmaban acuerdos culturales y turísticos con Moscú. Cuando se le recuerda a los señores del Partido Popular, ¿qué hacían ellos cuando estaban en el gobierno con Rusia? Y dices, es que aplicamos sanciones. Pues menos mal, señor Hernando, menos mal, porque tenía una sobreactividad con Rusia y que yo creo que habría que investigar. Porque están intentando poner el foco donde no hay nada, donde no hay más que patrañas, ¿no? Esa injerencia rusa en el procés, y donde hay hechos reales que habría que comprobar. No sé, a mí se me ocurre preguntar de quién eran las gasolineras marítimas en Ceuta que abastecían esos buques de guerra rusos, porque quizás siguiendo el dinero podamos tener alguna pista, pero eso está por esclarecer. Tranquilo, no se ponga nervioso, no pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí departiendo amigablemente. El señor Hernando ha señalado que a partir de la invasión de Crimea por parte de Rusia comienza la injerencia rusa en España. Entonces yo le animo a hacer un repaso rápido a lo que fue el cronograma de las relaciones entre Rusia y España a partir de esa fecha. Mire, en marzo del 2014, gobernando el Partido Popular, y en marzo es la fecha de la invasión de la península de Crimea, casualidad, visitó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, España. Durante 2 días tuvo diferentes reuniones. El año siguiente, el señor Margallo, ministro de Exteriores, visitó la Unión Soviética, Rusia, el lapsus, visitó Rusia y aparte de reunirse con el señor Sergei Lavrov, se reunió también con el señor Alexander Novak, que era el ministro de Energía del momento. Al año siguiente, 2016, en una visita privada, se reunió un expresidente de España, el señor Aznar, con el señor Putin. Y podemos hacer un repaso de lo que decía el señor Aznar en una red social el día 23 de junio del 2016, donde decía: ayer mantuve un encuentro muy cordial con Vladimir Putin en el Kremlin. Conservamos una vieja y buena amistad. Son varias las ocasiones en las que nos hemos reunido desde que dejé la presidencia del gobierno y siempre me he entendido bien con él. Tenía y tiene un proyecto para Rusia. No hay que ir más que a las entrevistas que dio el señor Aznar posteriormente a esa visita para ver qué lindezas y qué loas lanzaba el señor Aznar sobre el señor Putin. Pero mire, algo que cabría repasar es que a partir de esas fechas, buques de guerra rusos repostaban en Ceuta. ¿Y qué pasa? Que la OTAN, una organización de la que España es miembro, pues avisaba constantemente a España que eso era muy delicado y que ponía además en riesgo la situación de España y de Europa. Eso no cambió el parecer del gobierno y se siguieron realizando esos repostajes en Ceuta. Pero no solamente en esa cuestión militar, también en el plano de la cultura. En el año 2015-2016 se celebró el año dual de lenguas, ruso-español, entre España y Rusia. El año siguiente se hizo el año dual del turismo, Rusia-España, y casualmente se abrió en Madrid una oficina de Visit Russia, inaugurada por una señora que se llama, Matilde de Asian, que era la secretaria de Estado de Turismo del Partido Popular. Y claro, esto nos lleva a pensar si lo que ocurría en esos años, que se habían levantado sanciones por la Unión Europea contra Rusia y que el gobierno del Partido Popular tenía estas relaciones tan buenas y tan excelentes con el gobierno ruso, si había algo más. Tenemos que recordar la manera abrupta en la que acabó ese gobierno, con casos como el Gürtel, Lezo, Púnica y todos esos. Me gustaría saber, y esta es la pregunta, señor ministro, si ustedes han investigado qué ocurría en esos años con las relaciones del Partido Popular y el gobierno del Partido Popular con el señor Putin y el gobierno de Rusia al momento, porque parece preocupante, porque si no, podríamos llegar a pensar que el Partido Popular se siente tan culpable de lo que hicieron que intentan desviar el foco, poner el foco en otro lugar para que no les preguntemos por lo que hacían con el señor Putin. Yo creo que sería interesante y relevante, por una cuestión también de seguridad nacional, que lo investiguen. Porque mire, es una evidencia que desde que comenzó el procés en Cataluña ha habido un intento
de criminalizar y de señalar con todo tipo de montajes y bulos la conexión rusa o la injerencia rusa en el procés, algo que ya el Parlamento británico desechó en un informe hace varios años. Pero hay algún magistrado cercano a las tesis conservadoras, por decirlo de alguna manera, que ha seguido investigaciones, pero al final ha tenido que cerrarlas por no encontrar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que tras la ley de amnistía, que a algunos no les gustó mucho, hubo, mire, casualidad, el mismo expresidente de gobierno, que visitaba y que es muy coleguilla del señor Putin, dijo una frase que es: el que pueda hacer, que haga. Y un magistrado, que no es precisamente muy progresista, que es el señor Aguirre, pues reabrió una causa que ya habían cerrado, por cierto, otro magistrado, García Castellón, nada sospechoso, señores del Partido Popular, de simpatías con el independentismo, por no encontrar nada. Pues este magistrado, en base a informes de recortes de periódico, pues decidió abrir una investigación que llevará a nada. Recortes de periódico, miren, como el siguiente, ahora que tengo tiempo antes de que acabe. Año 2019, diario El Mundo. La Audiencia Nacional investiga a 2 espías rusos detenidos en Cataluña llevando una granada. La Guardia Civil detuvo en octubre en Girona, a 2 hombres investigados en la causa que sigue la Audiencia Nacional por las injerencias desde el extranjero en el proceso independentista. Pasaron los años y no supimos nada. Supongo que este recorte está en el informe que tiene el señor Aguirre. Pero este mismo año íbamos a otro periódico, La Vanguardia, y hablando de una operación policial, señala: no eran yihadistas, sino unos delincuentes. La última operación antiterrorista se desinfla. Vamos a leer el artículo y nos dice: el cabecilla del presunto entramado es Germán Bagaev, preso en Brians 2. Fue detenido en 2019 en la Junquera cuando trataba de cruzar a Francia con una granada antipersona oculta en el asiento trasero del Mercedes que conducía. Tenía una orden de expulsión pendiente, pero no había sido todavía ejecutada porque estaba pendiente de sentarse de nuevo en el banquillo por un homicidio en grado de tentativa en Alicante. Un delincuente con un amplio historial en el crimen organizado, con experiencia en el mundo del tráfico de armas. En definitiva, patrañas. Patrañas que algún magistrado, algún medio y algún partido político decidió y decide usar para ir contra este gobierno e intentar criminalizar al independentismo catalán. Patrañas. El otro día usted me señalaba en una conversación personal, que disculpe si la hago pública, pero que lo pasó usted mal en los años en que ETA estuvo en activo, y yo desde aquí le envío mi solidaridad y mi apoyo, y no solamente a usted. Hoy nos acompañaba la señora Blanco en esta sala, que es la hermana de una víctima de ETA, que yo creo que cuando recordamos, o yo personalmente, ese atentado, se me hiela la sangre, porque es uno de los que más me impactó, una cuestión de edad. Pero también, fíjese, está la presidenta de esta comisión, que en el año 2000 sufrió un atentado en una universidad donde ella daba clases y yo estudiaba. Yo estaba ese día en la universidad, y desde aquí también a la presidenta le envío todo mi apoyo y mi cariño, y me alegro de que fallara ese atentado y puede estar hoy usted dirigiendo esta comisión. ¿Por qué digo esto? Porque afortunadamente y felizmente ETA dejó de existir hace ya 6 años y llevaba ya desde el 2010 sin actividad, y desde el 2011 que cesó su actividad. Yo creo que es una buena noticia que ETA no exista hoy. Y ustedes vienen a hablar de Rusia y de ETA, a enfangar, cuando la realidad es que estamos en otro momento que yo creo que es... La intervención dejó al descubierto la hipocresía de una derecha que pretende dar lecciones de patriotismo mientras oculta sus propios vínculos con quien ahora señalan como amenaza. Al unir estos episodios con la manipulación de causas judiciales y el uso político de ETA, Iñárritu no solo dejó sin argumentos a Hernando, sino que retrató a un PP que vive del fango, incapaz de asumir su pasado y de construir un discurso coherente sin recurrir a bulos y cortinas de humo.